Bueno, iglesia, el tema para hoy titula No me separaré del amor de Dios. ¿Cómo es? No me separaré del amor de Dios. Y bueno, hay un pasaje que está en segunda de Pedro, versículo 15, segunda de Pedro 3, 15, 16. Y quiero que vamos al 15 primero, porque es como la introducción a esta parte de este mensaje que tiene Dios para nosotros. Y dice de la siguiente manera: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente ¿sea qué? Sigan ahí la letra, ahí vamos a hacer la traducción viviente, siga la pantalla para que no se extravía. Vamos a leerlo otra vez. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. ¿Quién estaba escribiendo? ¿Quién escribió esta carta? Pedro, ¿cierto? Entonces la estaba escribiendo y mencionaba a Pablo en las escrituras de Pablo. Y vamos al 16. Y ahí es donde viene la parte de lo que quiero que el Señor te muestre. Dice, al tratar estos temas de cuáles, los que Dios le dio sabiduría a Pablo, ¿cierto? Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son, ¿qué? Difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables, ignorantes que acerca de la palabra, acerca de todo lo que viene, dice, y los que son ignorantes e inestables, han tergiversado sus cartas. ¿Saben qué es tergiversar, cierto? Cambiar el sentido, cambiar el propósito, el significado. Dice, han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Y Pedro advertía y decía, porque sabía la manera en la que Dios le había dado sabiduría a Pablo. Pablo era un hombre súper letrado, incluso fue de la secta de los fariseos, fue discípulo de Gamaliel, era un teso que le ardía el amor por cuidar al Señor, tanto así que persiguió inicialmente a los cristianos, porque él sentía y pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y así lo hizo hasta que Jesús lo detuvo y le dijo, ¿por qué me persigues? Y se le presentó. Y de ahí ese mismo ímpetu, esa cualidad de conocimiento que Dios le dio, esa sabiduría, la utilizó para poder evangelizar a su propio pueblo inicialmente, aunque después realmente fue enviado a nosotros los gentiles. Pero es que somos tan gentiles, sí, bien, pues siga, siéntese. ¿Sí? Los gentiles somos nosotros que no pertenecemos físicamente a la genealogía judía, pero que realmente en el espíritu es lo importante. ¿Y por qué hablamos de este texto? Y es porque quiero que vayamos a un texto que está en Romanos 8 y habla acerca del amor de Dios. Romanos capítulo 8, vamos a ir al versículo 35. Y vamos a ir leyendo ahí un poquito para que lleguemos al punto donde quiero que veamos una escritura de la cual muchas personas lo usan como la forma de decir que nada nos puede separar del amor de Dios. Creo que saben más o menos cuál versículo es. Pero quiero que hoy aprendamos qué es a veces tomar escrituras fuera de contexto, fuera de todo el entorno del capítulo, del libro, y que por ser tergiversadas o mal interpretadas, en muchas ocasiones se enseñan de manera incorrecta. Entonces vamos ahí a versículo 35, iniciando, y vamos a ir leyendo ahí algo muy hermoso. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones?
si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, ¿qué? Claro que Él no nos deja de amar. ¿Sí me entiende ahí esa parte? Claro que no nos deja de amar, aunque tengamos aflicciones, problemas, seamos perseguidos, pasemos hambre o estemos en miseria. Dice el 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y quiero que pongamos total cuidado a este versículo 38 y 39. Y dice, y estoy, 38, convencido. Otra versión decía, estoy seguro. Pero quiero que lo leamos en esta. Solamente dice, estoy convencido. ¿Era un convencimiento de quién? ¿Quién estaba convencido de lo que iba a decir ahí? Pablo. Pablo dijo, y estoy convencido. Pero tristemente, incluso yo en tiempos anteriores, cuando me hablaban de la salvación de Jesús y me decían que no, es que la salvación fue de una vez, no se pierde, haga lo que quiera, no importa, que su alma ya está salva. Y es una mentira que ronda, y es uno de los versículos insignias con que la gente sale. No, es que nada me puede separar del amor de Dios. Para este contexto y este punto, Pablo podía expresarlo y decir convencido de que a él personalmente no le pasaría eso. Y dice ahí, y estoy convencido de que nada, ¿qué? Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y empieza a nombrar varias cosas que tal vez usted y yo, si nos enfrentamos a ellas, tal vez sí nos apartemos del amor de Dios. Pero para él era una realidad que eso no lo movía. Y dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida. Podían ponerle una espada o un cuchillo en la garganta y decirle, Pablo, ¿sigues creyendo en Jesús? ¿Qué diría Pablo? Se lo ponen a usted y a mí, ¿qué diríamos? No, yo estaba charlando. Tal vez. Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. ¿Será que los temores de hoy que tienes en tu corazón no te interrumpen o no te alejan del amor de Dios? Y dice, ni los temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de ¿cuándo? De mañana. Para él era muy claro y lo tenía clarísimo. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando alguien te habla y te dice este versículo únicamente aislado como texto, es muy fácil que te digan, mira, es que nada te puede separar del amor de Dios. Puede pasar lo que sea en tu vida, puedes hacer lo que, pero el amor de Dios jamás se va a separar de ti. Y es una mentira cuando nos decían tiempo atrás, y en muchas partes lo hacen, de que tu salvación está asegurada ya, porque solo porque Jesús murió en la cruz y tú puedes seguir haciendo y deshaciendo. Y usan este texto como el argumento o la base para decir que nada nos puede separar de Dios. Pero para Pablo era una realidad. Pero él estaba hablando dentro de un contexto. Y sabemos y hemos escuchado que un texto, esto es un texto, ¿cierto? De la Biblia, que está fuera del contexto, se vuelve un ¿qué? Un pretexto para defender algo. Y si tú quisieras con la palabra, con la Biblia, si tú te pegas solo de un versículo aislado, podrías defender tantas cosas. Pero si la coges en el orden, en la cronología, en el enlace que tiene de Génesis hasta Apocalipsis, te darías cuenta que hay muchas cosas que no podrías utilizar para defender un argumento. Porque tiene una verdad,
una verdad que es absoluta. Y quiero que nos metamos un poco entonces en ese contexto, porque es un pasaje que es bien tremendo. Y quiero que hoy tengamos presente que el Señor, el Espíritu Santo, nos pueda hablar, porque siempre lo hace a través de su palabra. Vamos entonces al versículo 1 de Romanos, y dice así. Romanos 8, versículo 1. Solamente volvamos al 1. Y vamos a ir poniéndole atención a esa palabra. Concéntrate, dile: Señor, háblame. Y mira ahí lo que Él te va a empezar a hablar. Dice: por lo tanto, ya no hay, ¿qué? O sea, ya no hay castigo. ¿Para quién? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quién se alegra por eso? Levante su mano. ¿Quién se alegra? Qué buena noticia, ¿cierto? Una magnífica noticia, porque es una verdad. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea que si tú tienes y perteneces a Cristo Jesús, y yo pertenezco, dice la palabra que ya no hay condenación. ¿Tienes la definición de pertenece? Vamos a empezar a mirar a más profundidad qué significa pertenecer a Dios. ¿Qué significa que yo como cristiano le pertenezca a Él? Y dice una definición del diccionario normal: ser ¿qué? Propiedad de una persona. Cuando dice la palabra, volvamos al versículo, que yo no tengo condenación si le pertenezco a Cristo y soy de su propiedad, es una verdad. Pero lo que tenemos que empezar a evaluar y a mirar es si realmente yo le pertenezco. Y la misma escritura nos va a permitir comparar y en nuestro espíritu poder analizar, y que Dios te muestre y te hable, y que hoy puedas tú darte cuenta si de verdad le perteneces a Él y le pertenecemos. Porque a eso venimos, ¿no? Venimos a corregir nuestro andar, a arrepentirnos, a mirar qué cosa está fuera de lugar para que podamos retomar ese camino. Dice el versículo 2: y porque ustedes pertenecen a Él, porque le pertenecemos, el poder del Espíritu, con E mayúscula, es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cuando nosotros nos entregamos a pertenecer a Jesús, el mismo poder de Dios hace que el pecado no tenga poder sobre nosotros, no tenga poder de condenación, no tenga poder de castigo sobre nosotros. Pero número uno, hay que ¿qué? Pertenecerle a Él. Ten en mente esa palabra y esa frase. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Y nadie puede cumplir, a ningún humano. Porque siempre cuando Dios dio la ley, que era una ley buena y agradable y perfecta, Satanás, a través de esa naturaleza pecaminosa, nos puso el deseo de querer quebrantar la ley de Dios. Y dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros. Jesús vino en un cuerpo como el tuyo y el mío. Tenía que ir al baño, dormía, comía. Un cuerpo como el de nosotros. Y dice: como el de nosotros los pecadores, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró ¿qué? El fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Al Hijo de Dios, Jesús, venir en cuerpo y morir en la cruz, porque Él cumplió toda la ley en Él. Y al morir en la cruz nos liberó a nosotros del poder que ese pecado tenía para darnos condenación eterna. ¿Nos la merecíamos o no? Sí, claro, porque venimos con el pecado original y el pecado que nos lleva a la condenación. Pero vino Jesús a darnos salvación. Versículo 4, y dice el 4: lo hizo para que se cumpliera totalmente
la exigencia justa de la ley a favor de quién. Pero también hay otra condición cuando dice a favor de nosotros. Y ahí la dice, y dice que ya a nosotros, que seguimos en pecado y seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto que no? Dice, a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. O sea que vamos conectando y entendiendo que pertenecerle a Cristo es ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pero si yo sigo guiándome y dejándome llevar de todo anhelo, de todo antojo, de todo berrinche, de toda pataleta, de odio, resentimiento, de todo lo que hay en mi vida, ¿será que le pertenezco a Cristo? Dios va poniendo las conclusiones en cada uno de nosotros. Entonces tengamos presente que Él nos justificó, nos limpia, pagó ese precio que exigía la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa. Porque esa es la idea, esa es la forma en la que Dios opera, porque Él decía, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 5, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿en qué piensan? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. O sea que nosotros tenemos que estar conscientes y estarnos evaluando que si le pertenecemos a Él, vamos a obedecer y a pensar en las cosas que le agradan al Espíritu y no las que le agradan a nuestra carne. Hace tiempo no hago esta pregunta, pero voy a lanzárselas. Si hubiera y llegara el Señor y dijera, muchachos, Iglesia New Life y los que están viendo allá atrás, las próximas 24 horas, si ustedes pecan o hacen lo que quieran hacer, ese pecado no será tenido en cuenta. ¿Tú qué harías? Para allá, no peques más. ¿Sabes? Porque lo que haya en tu mente que dijo, uy, si me dieran 24 horas donde no hay nada vale, nada cuenta, yo haría esto. Si aún eso está en tu mente, ¿será que pertenecemos a Cristo? ¿Cierto que no? Y cada quien ahí en su interior podría decir, uy, no, donde me dan 24 horas, no, pues me queda haciendo falta tiempo. Pero es algo que solamente Dios puede responder en tu corazón. Porque si a mí me dieran tiempo, o a muchos de ustedes, espero, tiempo para decir, mira, es que podrías hacer lo que quisiera y no contarían tus pecados delante de Dios, yo diría, pues, solo seguiría agradando a Dios y tratando de agradarlo. ¿Por qué? Porque mi mente y mi pensamiento tienen que estar haciendo lo correcto y no siguiendo los deseos de mi naturaleza pecaminosa. ¿Estamos? Vamos al versículo 6. Y dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, ¿qué? La mente. Mire, a veces ni siquiera es que tenemos que llegar al hecho. Muchas veces, y así empieza el pecado. Primero se concibe una idea, un pensamiento, lo bajamos al corazón y luego vamos y hacemos. Pero Dios quiere que ni siquiera podamos darle mente a una tentación o algo que llega a nuestro corazón. Obviamente eso se va adquiriendo y ahorita lo vamos a ver. En la medida que tú y yo tengamos más relación con Dios. Porque el tema es completo, habla de las cosas, las deficiencias y al final de cómo vamos a salir y cómo vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y dice entonces, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa no les controle la mente, ¿lleva a dónde? ¿A la vida eterna? No. Si dejamos que nuestra mente, la naturaleza, nuestros malos deseos controlen nuestra mente, nos va a llevar a la muerte.
Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva ¿a dónde? A la vida y a la paz. Y mi esposa compartía un versículo muy hermoso la semana pasada que decía, no se preocupen por nada, ¿cierto? Filipenses 4:6, no lo vamos a poner. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestras mentes y vuestros corazones. ¿Cuántas veces nuestra mente y nuestro corazón se distrae, se pierde, se extravía? Porque estamos tan preocupados en cosas que no deberíamos preocuparnos, sino antes presentárselas a Él, para que Él nos dé la paz que necesitamos y guarde nuestro corazón y nuestra mente de fallarle. Y es hermoso cómo el mismo Señor nos habla de que permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Tú quieres paz? ¿Cierto? Queremos paz, pero solo se obtiene cuando dejamos de preocuparnos y le entregamos cada cosa, para que Él sea quien las enfrente y quien nos dé la salida. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es ¿qué? Enemiga de Dios siempre. Queremos ser amigos de Dios, ¿cierto? Pero cuando tú eres amigo de Dios y quieres ser amigos de Dios, debes pensar las cosas que le agradan a Dios. Debemos pensar y ocupar nuestra mente en ¿qué? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo afable, todo lo de buen nombre. En eso tenemos que pensar. Y no dejar que nuestra mente, si es bombardeada, gastarle mente y quedarnos en cosas que no edifican. Porque es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció. ¿Será que nuestra carne obedeció alguna vez? No. No obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso cuando tú te arrepientes y te presentan el mensaje del Evangelio y te dicen, mira, tú has pecado, has hecho lo malo, si te arrepientes, Dios viene a darnos salvación. Pero tienes que arrepentirte. ¿Qué es arrepentirse? Es no seguir para donde íbamos, ¿cierto? Si estamos andando en una dirección, yo me arrepiento y me devuelvo para otra dirección. Es no volver atrás, no volver a hacer lo mismo que estaba haciendo. Versículo 9. Pero ustedes no están dominados. Mira cómo lo decía Pablo a la iglesia de Roma. Le estaba hablando a la iglesia y le estaba aconsejando y diciendo cómo manejar su vida para agradar al Señor. Y decía, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados, y lo afirmaba, ¿okay? Por el Espíritu. Pero viene algo. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ahí es donde tenemos que evaluarnos, porque muchas veces no hemos tomado conciencia de nuestra vida delante de Dios y lo que Dios hizo para salvarnos. Y de pronto venimos a la iglesia, ya tenemos la silla escriturada, ¿cierto? Ay, correte para allá, que esa es la mía, la fila mía. Sí. Y de pronto ya nos sentimos como que, bueno, este es mi puesto. Y creo que así es en el cielo, el mismo puesto. Pero solo de pronto, y quiero que te evalúes, que tú no vayas a estar viniendo a la iglesia únicamente a calentar el puesto. O a que tu conciencia te diga, no, ya fuiste a la iglesia esta semana, estaba todo bien, todo ok. Cuando realmente el llamado es a que agrademos a nuestro Señor. Cuando realmente ese llamado es que estemos controlados por el Espíritu. Pero es que si el Espíritu no está en nosotros, difícilmente nos va a controlar. Y ahí es donde tenemos que evaluar, ¿de verdad yo le pertenezco a Dios? Yo he entregado mi vida a Dios y le he dicho, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, tus deseos son mis deseos, tus anhelos son mis anhelos. ¿Será que se lo he dicho? Y lo he hecho, porque a veces decirlo y que se nos salga el cerebro por la nariz, llorando y a moco tendido, como dice, es muy fácil.
y nos llenamos de emoción. Y somos muy emotivos. Rico, especial sentir a Dios, pero que eso venga acompañado de una relación y de un amor, de una entrega a nuestro Señor, para que nuestra mente se ocupe en lo que tiene que ocuparse. Y es muy tremendo, como Él dice, ustedes no están dominados. O sea, si yo tengo a Cristo y le pertenezco a Cristo, ¿quién debe dominar en mi vida? El Espíritu Santo. ¿Y voy a hacer lo bueno o lo malo? Voy a hacer lo bueno, lo correcto. Pero si no es así, entonces el Espíritu de Dios no vive en nosotros. Y dice, y recuerden que a los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. ¿Dura palabra o no? ¿Cierto? Porque no es solo de sentarnos, venir a la iglesia, leer un que otro versículo y cumplir, a veces porque nos volvemos hasta religiosos. En muchas ocasiones nos presentamos delante de Dios y oramos y leemos la palabra, pero lo hacemos como, bueno, ya cumplí. Cuando realmente es una relación que tenemos que aprender a disfrutar, a entregarnos, a soltarnos, a mostrarnos como ese cordero o a veces ese burro que no era un animal para presentar sacrificio, pero a veces somos así. Pero tenemos que desnudarnos y decirle, Señor, he fallado. Muéstrame mis fallas, muéstrame mis errores, muéstrame mi pecado y ponernos a paz con Él y pedirle ayuda, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces creo que te estás ubicando, iglesia, ¿cierto? Porque a veces sí decimos, y hoy qué maravilloso, no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo y gloria a Dios, aleluya. Pero cuando vamos a ver qué es pertenecerle a Él, nos quedamos cortos. Pero no es para que te sientas mal. Mentiras, para que te sientas mal, te arrepientas y te acerques al Señor. Sí, porque no, qué triste que ustedes pierdan la venida, los pasajes, las mojadas cada semana a la iglesia. Y haciendo cuentas de que estás perteneciendo a Cristo y que tu salvación ya está lista. ¿Cierto? Sería triste, pero ¿cómo así, Señor? ¿Por qué me quedé? Yo no faltaba a la iglesia solo cuando estaba lloviendo. Versículo 10. Y Cristo vive, ¿dónde? En ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, este cuerpo va a morir, porque estamos en un mundo caído donde hay ¿qué? Corrupción, hay podredumbre, descomposición. Dice, el cuerpo morirá por causa del pecado. El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron, ¿qué? Declarados justos a los ojos de Dios. Pero somos declarados justos y Dios pagó por nosotros, pero la condición es que nosotros estemos siendo guiados ¿por quién? ¿Por qué? Porque nos arrepentimos del pecado que estábamos cometiendo. Y después de arrepentirnos, ¿qué queda? Caminar de su mano, andar de su mano para seguir agradándolo a Él. Versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿quién lo levantó? El Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. Vive, ¿dónde? Vive en nosotros. Y dice, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Ahí se dice, amén. Jesús resucitó, qué maravilla. La promesa es que tú y yo también vamos a resucitar. ¿Lo crees? Entonces vamos a seguir trabajando para resucitar igual como Él resucitó. Claro que sí, porque Él es la primicia de la resurrección. Y la promesa es para todos nosotros después que quedamos después de su muerte. Versículo 12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y muchos dirán, ay pastor, yo no sabía eso. Yo pensé que tenía que seguir obedeciendo mi carne.
No, lo dice de cierta manera, hasta como irónica, digámoslo así. Ustedes no están obligados, o sarcástica, digámoslo así. Pero es una forma de decir, ustedes no están obligados a obedecer los deseos ¿de quién? De la carne. ¿Y hay cuántos deseos? De odiar, de criticar, de murmurar, de juzgar, de odiar y todo lo que usted conozca. Y esos son deseos de la carne que son enemigos ¿de quién? De Dios, que van en contra del Espíritu y nos llevan ¿a dónde? A la muerte. Pero tenemos que tener claridad sobre cada uno de esos detalles. 13. Pues si viven obedeciéndola, ¿a quién? A la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué? Vivirán. Cuando tomemos conciencia de que esta carne siempre nos va a jugar, nos va a hacer la jugada. Porque tenemos un corazón que es ¿qué? Engañoso. Y el mundo que dice, ay, ¿qué hago? Tengo una situación tan difícil. No, haz lo que te diga el corazón. Mira, jamás la solución a tus problemas va a estar dentro de ti. Jamás. Aunque hagas mucho y busques la respuesta en tu interior, jamás, porque nuestro interior está contaminado. De nuestro corazón, ¿qué sale? Homicidios, borracheras, lascivias y inmoralidad. De ahí sale todo eso. Toda la inmundicia. Pero solamente en Cristo, en Él, mediante su poder, podremos hacer morir las acciones de la naturaleza. Y ellas van a estar ahí queriendo, maquinando, pero nuestro espíritu tiene que callarlas y aplastarlas. Mira, la carne hay que mantenerla en el piso, parados en ella. Porque si tú medio le quitas el pie, se levanta. Y ni te das cuenta. Cuando uno piensa, uy, ¿yo qué hice? ¿Cómo así? No, yo estaba muy bien, muy bien. Nos descuidamos y se levantó. Pero tu espíritu tiene que cada vez ser más fuerte. Y dice entonces, seguíamos en el 13, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. O sea que para vivir debemos estar trabajando en hacer morir, ¿qué? Las obras de esa naturaleza. ¿Vamos a tener la naturaleza hasta que nos muramos? Sí. Y esa va a ser la lucha, pero no va a ser nuestra guerra, va a ser la lucha ¿de quién? De Dios, porque su Espíritu Santo nos va a dar el poder para hacerlo. Y no dice, cada uno encárguese de... No, el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo es el que va a hacer morir las acciones de la naturaleza. 14. Y aquí la pregunta, pastor, ¿cómo sé si soy un hijo de Dios? La palabra tiene la respuesta. ¿Qué dice la palabra? Leamos, 1, 2, 3. ¿Qué me hace un hijo de Dios? Obedecer, ser guiado por el Espíritu. Si yo sigo siendo guiado por la naturaleza pecaminosa, soy hijo, pero no de Dios, del otro papá, de este mundo, nuestro antiguo padre. Porque mira, ahí está la clave. No, es que yo soy hijo de Dios, sí, gloria a Dios, amén. Pero sigo en las mismas, no ha habido cambio, no ha habido entrega en mi vida. No soy un hijo de Dios. Y cada quien allí, en su intimidad, pues Dios le mostrará para que usted se ponga en el lugar que debe ponerse. 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los ¿qué? Esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Nos adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, es como papito. Papito Dios. 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que ¿qué? Entonces cuando yo recibo, me hablan del mensaje, reconozco mis pecados, me arrepiento y empiezo a caminar con Él de la mano.
a obedecer, vengo a tener esa justificación de parte de Dios. Y vengo a ser ¿qué? Hijo de Dios, y su espíritu, el espíritu de Dios se funde con mi espíritu. Por eso cuando Jesús venga a recoger a la iglesia, ¿a quién se va a recoger Él? A Él mismo. Pero como está fundido y unido a tu espíritu, te toca irte. Porque Él está recogiendo su propia esencia. Él está recogiéndose a sí mismo, que viene fundido contigo y que confirma que tú y yo somos hijos de Dios. Porque le pertenecemos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Cierto? Se enlaza cada cosita. 17. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y yo me preguntaba, Señor, bueno, porque ¿qué dice el mundo? No, usted le habla a alguien, no, esta vida tan sufrida. Y no, alguien que no conozca a Dios, pregúntele cómo vive, ¿qué sale? Queja, ¿cierto? O sea que sin Dios tenemos sufrimiento, es un tipo de sufrimiento. Que sufrimos porque no hay plata, porque no tenemos el viaje que queremos, porque no ha conseguido el novio que quiere, la señora que quiere, ¿cierto? El sueño que tiene. Pero cuando nos volvemos hijos de Dios, el padecimiento es diferente. Cuando tú empiezas a padecer porque le fallas a Dios, eso es un padecimiento conforme a Cristo. Cuando ya tú padeces porque no has podido y te sientes mal cuando con algo no has podido avanzar, esos son los padecimientos de Cristo. Los que realmente estamos llamados a tener, no porque sufrimos por bobadas de la tierra, sino porque sufrimos cuando abandonamos el pecado, cuando abandonamos incluso tradiciones, incluso cuando abandonamos esas cosas que nos atraían tanto, pero que tomamos la decisión de seguir a Dios y de abandonarlas. Ciertas actitudes que con la medida de fe en la que vas conociendo al Señor, Él mismo te va a ir mostrando. Porque hay medidas de fe, ¿cierto? No es lo mismo aquel que está empezando a conocer, que viene unas cuantas veces, que apenas está aprendiendo a ver la palabra, Dios le empieza a dar una medida de fe. Y esa es su medida, pero otro que va conociendo más, tiene otra medida de fe que le da el poder de obedecer y de tomar más decisiones. Y va creciendo, porque somos como cuando tú naces, no naces ya caminando, ¿sí? ¿Cierto que no? Antiguamente los niños ni abrían los ojos, sino como a los 8 días. ¿Cierto? Ya hoy en día salen y se asoman a ver si está el doctor por ahí. ¿Cierto? Sí, es diferente. Pero Dios tiene que nosotros tengamos y podamos participar también de ese sufrimiento, pero es un sufrimiento diferente. Es un sufrimiento con amor, con misericordia, con humildad, aun cuando somos atropellados. Pero es un sufrimiento que nos permite entender que si sufrimos por ese tipo de cosas, tendremos que galardones en el cielo y soportarlos. Versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada. ¿Está sufriendo? ¿Alguien que esté sufriendo aquí? Sí, levanta la mano y le da pena. Hay que decirle pare de sufrir. Dice, sin embargo, mira, iglesia, tú puedes estar sufriendo ahora y decir, no, es que esto es muy duro, es que me rechaza mi familia, es que me rechazan porque yo estoy intentando, siento en mi corazón un llamado a seguir a Dios. Pero con cada persona que encuentro me critica, mi familia me dice, ¿te estás enloqueciendo? ¿Recuerdan el videito ahí cuando le decía a Mateo, ¿estás loco? ¿Estás loco, Lucas? Sí, estamos locos por el mensaje de salvación. Y dice, mire, sin embargo, lo que ahora sufrimos, si es que estás sufriendo y deberías tener los padecimientos de Jesús, no es nada comparado con la gloria que nos revelará cuando más adelante. Hay una gloria para ser revelada. 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente. ¿Han escuchado la parábola del trigo y la cizaña?
ahí están los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. Y crecen juntos. Y aún en la misma iglesia del Señor Dios permite que crezca trigo y cizaña, pero solo Él sabe cuál es. Solo que al final de los tiempos, que estamos próximos, Él mismo se va a dar cuenta y va a separar la cizaña del trigo. ¿Y la cizaña para qué se separa? Para ser quemada. Que Dios nos libre de seguir siendo cizaña, si es que estamos siendo cizaña, y convertirnos en ese trigo que alimenta. Ese día será revelado quiénes son los verdaderamente sus hijos. 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza. Mira, los animales que estaban en el paraíso, los árboles, toda la creación, por culpa del hombre que falló, también cayó en maldición. Y los animales ya empezaron a comerse unos a otros, ¿cierto? Y en el paraíso nadie se comía a nadie, ¿cierto? El león comía pasto, el oso, el ternero, todos. Y dice que así será la nueva cielo y nueva tierra. Porque la misma creación cayó bajo maldición. Y se generó ahí la cadena alimenticia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está esperando y anhelando. Volvamos a ese 20. Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza. 21. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Los arbolitos y los animales anhelan y esperan que no se pudran, que no se mueran, y que junto con los hijos de Dios. ¿Y qué hay que hacer para ser hijo de Dios? Ser guiados por el Espíritu de Dios y dejar de ser guiados por nuestro corazón engañoso. Y anhela la creación hacerlo. 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación, ¿cuánta? Toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores. ¿Se imagina alguien aquí, mamás, han tenido dolores de parto? ¿Cierto? ¿Cierto que eso es muy duro? Bueno, yo he tenido cólicos renales, eso es parecido. ¿Sí? Fuerte. Pero dice que gime como teniendo dolores de parto. 23. Y los creyentes también gemimos. Tú gimes, yo gimo, yo anhelo que llegara ese momento de poder encontrarnos con el Señor, pero que pudiera y que pueda pararme de frente y decirle: Señor, aquí estoy, he obedecido, me he dejado dirigir por tu Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que tener en mente. No que nos coja de sorpresa, sino estar preparados. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Es como un anticipo de lo que nos espera, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado. ¿Quién anhela aquí ser liberado del pecado y el sufrimiento? Que tu cuerpo no te lleve a hacer lo malo, que tus deseos y tu carne no se enferme, no duela, no le dé ni hambre, porque así será. Anhelamos, y eso es una promesa. Anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo. Estás gordita, no te preocupes. Estás gordito, no te preocupes. Vas a tener un nuevo cuerpo, perfecto. ¿Usted se imagina cómo sería Adán y Eva? Ese cuerpo perfecto hecho en el diseño original de Dios y sin gimnasio, ¿cierto? Aunque ya no va a importar eso, pero el cuerpo va a ser perfecto a la manera de Dios.
Porque yo creo que en el infierno sí no va a haber el cuerpito restaurado. El mismo que tenemos nos van a dar duro allá. Sí. Y entre más carne, más cancha pale duro. Entonces dice, ¿por qué mira así? Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé del todo nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén por ese nuevo cuerpo, ¿no? Estamos esperando. Dice, recibimos esa esperanza, 24, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. ¿Ya tenemos la salvación? Aún no. Fuimos salvos y ahora yo le decía, señores, permíteme explicarle a la iglesia más o menos cómo, porque a veces es difícil. Y dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, 25, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, todavía no nos han entregado el nuevo cuerpo. Hemos tenido una etapa inicial de salvación, de promesa, en la cual hay que mantenernos en la esperanza y la paciencia. Por eso dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar ¿con qué? Paciencia y confianza, actuando, esperando. El primer paso es creer, luego empezar a caminar y en paciencia y confianza. Y quiero que vamos un momentico, sin olvidar que vamos en el 25. ¿En cuál vamos? Vamos un momentico a Hechos 16, 30. Hechos 16. Hechos 16, versículo 30. Y dice así. Entonces el primer paso es ¿qué? Es creer. Y para creer, ¿qué hay que hacer? Creer el mensaje, arrepentirnos y empezar a caminar. Y dice el versículo 30. Después los sacó y les preguntó. Recuerdan, esta fue la historia del carcelero que tenía a Pablo dentro de la prisión. Y ellos empezaron a cantar himnos, a alabar al Señor y las puertas se abrieron. El carcelero se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque de todas maneras lo iban a matar si se le volaban los prisioneros. ¿Y ellos qué hacían? Por miedo a lo que le iban a hacer, ellos mismos se mataban. Y Pablo dijo, un momento, aquí estamos, no te mates. Y él se asustó, ¿cómo así que aquí están? Usted luego leerá toda la historia, ahora no porque se me distrae. Pero entonces dice el 30, después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó a Pablo, a Silas, creo que estaba con Silas, ¿sí? Y dice, ellos le contestaron, versículo 31, ellos le contestaron, cree, ¿qué? En el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y a veces también hemos mal pensado y mal entendido. No, mira, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Y la casa ya en parranda, en todo, y usted cree que va a ser salvo porque usted ya creyó. No, cuando ellos reciban el mensaje y también se arrepientan y crean, la salvación también es para ellos. ¿Por qué? Mira lo que dice en el 32. Y le presentaron, 32, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían, ¿dónde? En su casa. 33, aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió. Sí era. Leímos el 32, sí. A esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Qué rico que toda tu familia y toda tu casa en la tierra también crean en Dios. Y ese tiene que ver muchísimo con nuestro testimonio, con nuestra vida. Pero si vamos a seguir con las mismas pataletas y el mismo comportamiento, con la misma pereza, con el mismo desorden que nos conocieron y no va a haber ningún cambio, no va a haber motivación para decir qué está pasando en tu vida. Y es lo que necesitamos realmente, de obedecer y ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios y no por nuestra carne, no por nuestros mismos arrebatos. Y quería enseñarte algo acerca de eso de la salvación.
Y me llegaba así a mi corazón, algo así como que yo estaba en la cárcel, para poner un ejemplo, y que Jesús venía y me veía en la cárcel y me dijo: ¿por qué estás encarcelado? Y yo le dije: por inmoralidad sexual, por odio, por resentimiento, por pereza, por odio, por muchas cosas. Y Jesús me decía: ¿y cómo te declaras, inocente o culpable? Y yo le decía: culpable, Señor. Y él me decía: ¿te arrepientes de lo que hiciste para no volverlo a hacer? Y yo le decía: Señor, sí me arrepiento para no volverlo a hacer. Y él, ¿qué hacía? Pagó la fianza, me sacó de la cárcel y me dio una nueva vida. En ese momento me salvó de la condena. Pero si un delincuente es sacado de la cárcel y es perdonado y sigue delinquiendo, ¿dónde puede volver a terminar? En la cárcel, con cadena perpetua. Y yo tenía cadena perpetua, como muchos de ustedes la tenían. Pero cuando hay un arrepentimiento y cuando tú le entregas al Señor, te arrepientes, cambias tu vida y dejas de hacer lo que estabas haciendo, enmiendas tu camino, Dios te perdona. Y recordaba una historia, una anécdota hace mucho tiempo. Yo tenía por lo menos, creo que unos 18 años. Qué buena memoria, ¿no? Y una vez íbamos por la calle con mis papás y mi hermano, y había un niño en medio de una noche lluviosa tirado en un andén. Tosía y tosía, tenía fiebre. Era un niño, un gamincito de la calle. Y mis papás lo tomaron, se lo llevaron para la casa, le dieron medicamentos, lo adoptamos como un niño como de 13 años más o menos. Y estaba enfermo. Mauricio, ese muchacho se queda 2 noches más ahí y se muere. Y ese día mis papás lo recogieron, lo llevaron a la casa, se le dio comida, se le dio baño, incluso dormía en la habitación donde dormía mi hermano y yo porque había un camarote. Y empezamos a adoptarlo como un hermanito más en la casa. El muchacho se alivió, el muchacho se alimentó perfectamente. Y como a las 2 semanas, de un momento a otro, ¿qué se hizo? Pollito con papas. Porque mantenía cantando Pollito con papas. Una canción que cantaba ahí que pollito con papas. Entonces le dijimos: pollito. Y sabes, el Señor me traía memoria de que ese joven en ese momento de cierta manera fue salvo de lo que estaba viviendo. Y Dios te ha salvado y te ha sacado de la incertidumbre, de la enfermedad, de la tristeza, de lo que has estado viendo, y te ha sacado para que tengas una nueva vida. Y eso significa, de cierta manera, ese primer paso de salvación. Pero cuando tú te sostienes siendo salvo, haciendo lo correcto, te viene la herencia de la promesa y la resurrección y la vida eterna y la gloria. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Y este muchacho, pasados como 2 semanas, que estuvo bien, estuvo listo, se le dio vestido nuevo, se sentó a la mesa, se le dio alimento, se sanó y finalmente un día se fue sin que nadie supiera. Pero también se llevó platica, billeteras y lo que había en la casa. Se hizo con mucho amor y se le ayudó, pero ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios somos salvos y volvemos a revolcarnos al lodo de donde Él nos sacó? ¿Me hago entender? Y esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros abandonemos el mundo. El mundo, ¿qué nos ofrece el mundo? El mundo, el demonio, la carne, solamente te ofrece 3 cosas. Es dinero, fama, placer, y es lo que tú ves. Cada que abres una red social, cada que miras, te están mostrando que la felicidad es tener dinero, que la felicidad es tener fama, que la felicidad es tener logros en la vida, hablando humanamente. Eso no es lo que vemos. Y los jóvenes hoy en día están tan engañados que piensan que ser alguien en la vida es tener el último carro, la última moto, la última pinta. Y se chicanean y no, yo voy a tener esto, aquello,
Cuando realmente eso no importa. Importa que ser guiados por el Espíritu. El resto son arandelas. Y si Dios te da una bendición, gloria a Dios y la disfrutarás. Pero ¿sabes qué pasa y por qué a veces no crecemos y no avanzamos? Es porque se cumple la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu corazón no, tu tesoro no está en Dios, en la nueva vida, en el rescate que Dios te dio, difícilmente vas a poner tu corazón en la carrera de la fe. Y eso está, para que lo veas, en Lucas 12:34. Por favor, si me puedes ayudar ahí. Lucas 12:34. Para que tengas presente de que nuestro corazón nos engaña, nos distrae, para que nos embobemos y nos embolatemos de lo que realmente es importante. Y dice, donde esté ¿qué? Tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Y el llamado, iglesia, es para que reconozcas que Dios te está llamando, que su sacrificio en la cruz fue para darte vida, para hacerte santo, sin mancha, como Él quiere que seamos. No es un juego, iglesia. Estamos advertidos, pero que podamos trabajar en esa relación permanente que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos un momento ahí al versículo, estábamos en ¿cuál? 25, el 26, cerramos ahí, dice, y si por mucho preocuparse, perdón, el 25 estaba acaso, perdón, volvamos a Romanos 8, estaba en el mismo, Romanos 8, 26, perdón. Y el Espíritu Santo dice, nos ayuda. Yo te pregunto, ¿hay alguno aquí con debilidades delante del Señor que necesita ayuda por el Señor para avanzar a donde Él quiere llevarnos? Qué bueno que reconozcan. Y dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Mira cómo la misma palabra habla. Mira que yo casi no he hablado. ¿Quién ha hablado? La palabra. Ahí nos hicimos un capítulo que tú lo puedes leer en tu casa con la ayuda del Espíritu, pero Dios puso hoy para que se abra esa palabra a tu corazón. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, 27, el Padre que conoce ¿qué? Tu corazón y el mío, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué intercede? Porque el día de la salvación no ha llegado. Y si no, entonces, ¿para qué intercedería si ya todo estuviera listo? Es necesario interceder para que se dé el cumplimiento de esa resurrección. Dice, intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad. Él no le va a decir al Señor, Señor, acuérdate que Él necesita la última moto, el último carro, la piscina, el yate. No, porque eso no está alineado a la voluntad de Dios. Está alineada a que tú y yo seamos santos y perfectos y que seamos guiados por el Espíritu de Dios. 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. ¿Tú lo amas? Si lo amas, si lo amamos, nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Te eligió a ti, me eligió a mí para ser copia fiel del Hijo mayor que es Jesús, para ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor de muchos hermanos. 30 y terminamos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Mira, la gloria de Dios está destinada para ti, para mí, pero solo depende de ti. Dios ya hizo su parte, ya te sacó, nos sacó. ¿Y qué queda? Seguir obedeciendo y andando conforme a Él. Ponte en pie, vamos a orar. Padre Santo, Dios, te damos gracias, Señor.
en este día tan especial. Gracias por tu palabra, Dios, porque entendemos, Señor, que solo de nosotros depende no separarnos de tu amor, Señor. Porque muchas cosas pueden separarnos. Tu amor permanece y tu presencia, pero nosotros somos los que nos alejamos de ese amor infinito que tienes para nosotros. Y como permitiste titular este tema, no me separaré del amor de Dios. Pero permite que ni lo presente, ni lo futuro, ni lo pasado, aquellos recuerdos, tristezas, nos separen del amor tuyo. Porque cuando no hay santidad en nuestro corazón, en nuestra vida, nos alejamos cada vez más de tu presencia, porque tú eres santo y sin mancha. Dile: Señor, enséñame, ayúdame, Espíritu Santo, en mi debilidad. Y dile, confiésale a Dios ahí tu debilidad más grande. Tal vez las dudas, las preocupaciones, no sé, la pereza, el orgullo, la arrogancia, el pensar que nada pasa, todo está perfecto. El no preocuparnos porque su presencia permanezca en nosotros y le agrademos día a día. Es hora de que tú le digas: Señor, yo quiero entregarte mi vida. No conozco mucho de tu palabra, Señor, pero lo que aprenda, eso quiero obedecer. Dios no te está pidiendo ni te está diciendo que tienes que obedecer todo como dice su palabra, porque aún no la conoces. Pero cada cosa que aprendas, cada cosa que entiendas, la puedas poner en práctica. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.